A la distancia. Les doy de estos. Aquí poner uno, ¿no? Sí, pero... Cuando usted guste, senadora, estamos listos. Muy buenas tardes. Hemos querido tener esta reunión con los medios de comunicación, los integrantes de este bloque de oposición que se ha venido conformando muy intensamente en la permanente, para dar la certeza a la sociedad en general de que el bloque está fuerte y está unido. Estamos unidos para no apoyar cualquier iniciativa que signifique violación a la Constitución, invasión de atribuciones, exceso de facultades discrecionales decididas por una sola instancia de poder. No más poder al poder. Necesitamos trabajar, sí, en esta etapa de emergencia económica, de gravísima emergencia de salud, todos unidos, y llamamos a un gran acuerdo nacional para hacerlo, pero en respeto a nuestro orden constitucional y en respeto a las facultades que nos corresponden a todos los ámbitos del poder. Hace un rato en redes sociales y hoy en conferencia de prensa escuchamos que el grupo de Morena decidió que, consultando al subsecretario de Salud, no se iba a tener sesión extraordinaria los próximos 15 días o 2 semanas, creo que fue la expresión que usaron. Y bueno, puntualizar, estamos en fase 3 desde hace ya varios días. Sabíamos que había restricciones y lo conocían perfectamente también el grupo mayoritario de Morena y de sus aliados. Es evidente que en esta intención de que el día de hoy se presentara la solicitud de la convocatoria a un periodo extraordinario del Congreso para modificar, adicionar la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se encontraron, sí, con una firme decisión de la oposición y de lo que es más importante, de la sociedad en general, que en todos los tonos y de manera muy numerosa nos exigieron, nos pidieron el que no votáramos a favor de un periodo extraordinario que otorgaba facultades discrecionales al Ejecutivo en perjuicio del Poder Legislativo solo para dar la garantía de continuidad a los proyectos prioritarios que ha considerado este gobierno. Vivimos en una situación de emergencia y la emergencia es en razón de la grave situación de salud y la necesidad de apoyar al empleo, al ingreso de las familias, a las micro, pequeñas, medianas empresas, buscar la reactivación económica de la planta productiva una vez que estemos en las condiciones de volver a iniciar actividades normalmente. Las emergencias se tienen que atender con los recursos necesarios, pero para atender emergencias, no para dar continuidad a proyectos faraónicos de ningún gobierno. Y estamos en esta intención y agradecemos el apoyo que hemos recibido de organizaciones de la sociedad civil en esta decisión que hemos tomado de no apoyar bajo ninguna circunstancia la iniciativa que presentó el presidente de la República. Hoy ya se hablan de muchas opciones, de respetar el orden constitucional. Por supuesto, era inconstitucional el que los recursos se dijera específicamente el monto que se va a ajustar, por qué tiempo. Por supuesto que el propio grupo reconocía las gravísimas irregularidades que tiene esta iniciativa
con el pretexto de una emergencia que nunca define y nunca califica, se atienden circunstancias y proyectos de mediano y de largo plazo que no corresponden a la emergencia. Queremos decirles a toda la sociedad que nos ha pedido, que nos ha exigido firmeza, que precisamente el bloque sigue firme y seguimos en este mismo propósito. Si se va a analizar, trabajemos conjuntos, pero tendrá que ser otra iniciativa, bajo otros supuestos de respeto a la Constitución, a la división de poderes, de rendición de cuentas, de no asignar facultades discrecionales y arbitrarias al Ejecutivo. Estos son algunos de los aspectos que hemos estado hablando y que desde luego los compañeros de otros grupos parlamentarios con los que integramos este bloque de contención van a precisar puntualmente. Muchas gracias. Muchas gracias. Este es un bloque de contención. Es un bloque de contención a la arbitrariedad. Pero más que eso, es un bloque de defensa. Es un bloque de defensa de la Constitución y del orden constitucional. Es un bloque de defensa de la división de poderes. Y es un bloque de defensa de los intereses de la sociedad, que se ha cansado de pedirnos a todos los legisladores y a todos los políticos que trabajemos juntos para enfrentar y superar la grave crisis de salud y económica que enfrenta nuestro país. Ese ha sido el llamado que legisladores y dirigentes del PRI, del PAN, del Movimiento Ciudadano y del PRD hemos hecho durante semanas al gobierno y a los grupos parlamentarios afines a él. Que hagamos un gran acuerdo nacional para tomar las medidas que verdaderamente ayuden a la gente a enfrentar y superar la crisis de salud y la crisis económica que está afectando a todos los hogares de México. Una y otra vez hemos encontrado oídos sordos a esta propuesta. Una y otra vez nos han demostrado que lo que quieren es imponer una visión unilateral de las cosas, que no quieren trabajar en equipo para y por todos los mexicanos. Por eso, recogiendo la inquietud que despertó en la ciudadanía la iniciativa presidencial que ya se ha comentado, este bloque con firmeza manifestó nuestro rechazo total y absoluto a la convocatoria de un periodo extraordinario. Hoy, el líder de la mayoría en la Cámara de Diputados dice que están dispuestos a revisar la iniciativa. Si verdaderamente tienen la disposición de revisarla, que retiren esa iniciativa, que es anticonstitucional, que atenta contra el Estado de Derecho y contra la división de poderes. Y entonces sí, que se sienten con todas las fuerzas políticas para que se pueda construir una revisión integral al paquete económico, que contemple el ingreso, que contemple el gasto, que contemple la deuda y que contemple sobre todo un paquete de medidas específicas para ayudar a la gente a preservar el empleo, a cuidar sus ingresos, a tener seguridad, no solo seguridad en su salud, sino seguridad en su patrimonio y en su futuro. Para eso nos van a encontrar siempre unidos, para trabajar a favor de México. Y también nos van a encontrar unidos hoy, la semana que entra, en 2 semanas, en 2 meses y en 2 años, para ponerle un freno a la invasión de poderes y un freno a la arbitrariedad. Siempre estamos dispuestos al diálogo. Hoy mismo no hemos podido iniciar la sesión de instalación de la comisión permanente porque de nueva cuenta la mayoría nos ha demostrado que quiere imponer su visión. Nos han propuesto el día de hoy por la mañana un reglamento para regir los trabajos de la comisión permanente que no conocíamos. Un reglamento que simplemente estamos pidiendo que nos den el espacio de poder revisar, de poder aportar, de poder ser parte de la construcción de las normas que van a regir los trabajos de la comisión permanente. Pedimos disposición al diálogo, pedimos trabajo conjunto y pedimos, sobre todo, que se dedique la permanente a atender la crisis económica y de salud que tenemos. Vamos a ver si tienen esa voluntad de sentarse a construir con todos las normas que nos van a regir. Todos nosotros somos diputadas, diputados, senadoras y senadores
que voluntariamente asumimos la responsabilidad de ser parte de la Comisión Permanente. La Comisión Permanente va a desarrollar una función esencial, es una actividad esencial y de Estado a la que no podemos renunciar. Y lo asumimos con mucha responsabilidad y estamos, por supuesto, dispuestos a venir todas las sesiones a este recinto como marca la ley para atender los asuntos que México requiere, asumiendo los cuidados de salud que ha marcado la propia autoridad sanitaria, de distancia, de utilizar tapabocas, de tener medidas de higiene. Todo eso se puede cumplir en el marco de las medidas de fase 3 y no abandonar nuestra responsabilidad como legisladores integrantes de la Comisión Permanente. Aquí vamos a estar hoy y todos los días atendiendo esa responsabilidad, hoy y todos los días llamando al diálogo y a la construcción en equipo entre todos para bien de México. Esperemos que la mayoría atienda esta disposición política a la construcción de consensos y nos permita construir juntos el reglamento que va a regir a esta Comisión Permanente y no quieran, como ya nos han manifestado, aplicar su mayoría y oídos sordos. Muchas gracias. Muchas gracias a los medios de comunicación. A nombre del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, estamos aquí presentes, estamos aquí firmes para seguir impulsando una agenda en el país que nos pueda convocar a todos, que todos los esfuerzos que hagamos desde nuestras trincheras sean en beneficio precisamente de estar a la altura de atacar esta crisis sanitaria. Nos planteamos inicialmente 3 objetivos. 1, salvar vidas. 2, evitar el colapso del Sistema Nacional de Salud. Y tercero, que fuera una crisis que se pudiera manejar desde el punto de vista del gobierno mexicano. Hoy tenemos ante nosotros 2 puntos principales. El tema de la propuesta que hizo el Ejecutivo Federal a la Cámara de Diputados. Insistimos que vamos a seguir trabajando para que no se imponga y que se respete la ley, el Estado de Derecho y, por supuesto, nuestra Constitución. Se violaba el artículo 49, que nos habla de la división de poderes, y en este país tenemos que seguir trabajando bajo ese esquema. El segundo artículo que se violaba era el artículo 74, donde la Cámara de Diputados Federal es la única y exclusiva para poder autorizar el presupuesto federal. El tercer artículo, el 126, que una vez autorizada por la Cámara de Diputados el presupuesto federal, no podría haber desviaciones. Y el número 134, artículo donde los objetivos precisamente de cada año, dónde van a ir esos recursos. Yo creo que es importante decirles que estamos firmes, que vamos a seguir luchando para que se hagan las cosas bien. Y si hoy el mismo líder de la Cámara de Diputados del grupo mayoritario dice que va a haber algunas reconsideraciones, pues entonces estamos hablando de otra propuesta. La propuesta inicial sostenemos que no pasa, y firmes los 13 integrantes de la Comisión Permanente de este bloque de contención, seguiremos trabajando con una sola finalidad: poder atender la crisis sanitaria. Hoy nos deben de preocupar las familias de los 1,859 mexicanos que han muerto por la crisis sanitaria por el COVID-19. Hoy nos debe de preocupar las circunstancias de que hay 19,224 seres humanos que hoy tienen confirmado la presencia de la infección. Yo creo que es importante que todo lo que alineemos como país, y les agradecemos a todos los que el día de ayer estuvieron en contacto con nosotros, incluso algunos de ellos presionándonos para que manifestáramos nuestra postura en favor o no de un periodo extraordinario legislativo en la Cámara de Diputados. Fuimos firmes y vamos a seguir unidos, porque lo que más importa es que este gobierno y este país le pongamos sensibilidad y rostro humano en todos los días. Al leer y al consultar a muchos médicos, y se los digo como médico, muchos de ellos acuden a su jornada diaria. Algunos tienen que hacer doble turno o tercer turno,
Las circunstancias que se viven en cada hospital de este país, en el Sistema Nacional de Salud, es crítico. Ellos están firmes, nuestro ejército blanco, pero no tienen ni siquiera los insumos para protegerse. Y muchos de ellos salen de su jornada laboral y se quedan a dormir en su propio vehículo, porque no quieren afectar, no quieren correr riesgos con su propia familia. Podamos entender este momento. México nos necesita unidos y estamos para construir en este bloque de contención. Es cuanto. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. Pues estamos 13 de 13 en el bloque. El bloque está cohesionado, está firme. Está además con un ánimo de construcción para todo lo que le sirva al país. Todos los argumentos que se habían vertido por parte del bloque ayer fueron confirmados en el Parlamento Abierto por el doctor Diego Valadez, por el doctor Pedro Zamora, por todos los que participaron. Nuestra propuesta de tener un Consejo Económico de Emergencia, nuestra propuesta incluso de una ley de emergencia, apuntan a ayudarle al Ejecutivo Federal. No es un bloqueo, por el contrario, es una ayuda. Se está planteando la posibilidad ahora de una nueva iniciativa. Los ejes que se han marcado por parte del grupo mayoritario en la construcción de la iniciativa son propios de una nueva iniciativa, donde se respete la división de poderes, donde se precise el alcance de las asignaciones, donde se tenga claro qué es emergencia económica, y nosotros creemos incluso que eso debiera estar en la Constitución, porque la Constitución es la que le da marco a la actuación del Consejo de Salubridad General. Entonces, hoy no lo tenemos. Los mecanismos que hoy tiene la Constitución es el artículo 29 y el propio 73 en el capítulo, en el apartado correspondiente de la declaratoria de instalación para el Consejo de Salubridad General. Pero miren, más allá, yo les quiero hacer esta breve reflexión. El artículo 21, hoy el artículo 21 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, marca una serie de pasos previos a que se haga una reasignación. ¿Cuáles son esos pasos? Expresamente los determina. Al reducir y reorientar el gasto público, el Ejecutivo debe observar las siguientes reglas en estricto orden de prelación. 1. Compensar la reducción de ingresos con el aumento que en su caso se genere respecto de otros ingresos previstos en Ley de Ingresos. 2. Compensar la reducción de ingresos con los recursos del Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios. 3. En caso de requerirse una reducción de gasto, deben reducirse primeramente los gastos no prioritarios, como los gastos en comunicación social, servicios personales y gastos administrativos. 4. Si a pesar de ello no es posible enfrentar la disminución de los ingresos, el Ejecutivo Federal debe reducir y reorientar el gasto público de las dependencias y entidades del Ejecutivo, para lo cual debe únicamente informar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados si la disminución es menor al 3%. En el caso de que la disminución sea mayor al 3%, debe presentar una propuesta de modificación a dicha comisión, quien puede hacer observaciones. Entonces, si se quiere hacer una mayor al 3%, como se ha venido planteando, también está previsto ya en la ley. Íbamos a crear una ley que hablara del 10% e íbamos a dejar subsistente un artículo que habla de un procedimiento absolutamente distinto. Eso era un claro choque en la misma ley. Entonces, ¿se tendrá que construir una nueva iniciativa? Bueno, pues habrá que ver qué es lo que se está planteando. Hoy tiene instrumentos el gobierno federal para atender la emergencia por reducción de los ingresos. Sí, aquí están, aquí se los acabo de enumerar, incluso en orden de prelación, cómo se deben de ir tomando. Por eso es que
vamos a seguir cohesionados. Hoy vamos a seguir discutiendo la parte del reglamentillo y vamos a seguir trabajando así, en bloque, que no, y yo quiero reiterarlo, no es un bloque de oposición, es un bloque de contención que ha funcionado para eso, para que como el día de hoy se dé la razón a que no era la iniciativa que estaban presentando una iniciativa acorde a la Constitución de los Estados Unidos mexicanos. Muchas gracias. Si ustedes nos los permiten, tenemos una pregunta de parte de nuestros compañeros de la prensa. Les pregunta Alfredo Flores de News México. Hola, buenas tardes, legisladoras, legisladores. Primero, ¿qué tanto está afectando a ustedes la campaña mediática que se está haciendo ya en todas las famosas redes que utiliza Andrés Manuel para decir que cuál es el miedo que tienen ustedes por las propuestas que está haciendo Presidencia y Morena en estos cambios que se están discutiendo, ¿no? ¿Les afecta en su vida personal? ¿Les afecta en sus quehaceres? ¿Qué tanto afecta que ya está inundado Facebook, Twitter, etcétera? La segunda es, pues se supone que es una emergencia económica lo que estamos enfrentando, independientemente de la pandemia, y no se generan empleos, estamos perdiendo empleos, pero además las obras que pretenden, que se están llevando a cabo del gobierno federal, muchas no lo están haciendo trabajadores especializados, vamos, albañiles, arquitectos, se está utilizando al ejército cuando el ejército tiene otras funciones. En este sentido, también no hablarían con la Secretaría de la Defensa para ver por qué no se le está dando o que se le dé generación de empleos a los que saben que son los albañiles, los arquitectos, ingenieros, en lugar de que esto esté concentrado en las Fuerzas Armadas que tienen otra función constitucional, ¿no? Y ya para concluir, las cifras que se están manejando sobre este presupuesto, pues yo no sé si va a alcanzar, porque este mes, que es de declaraciones de impuestos, la mayoría de las empresas, yo le calculo, porque tenemos ahí un despacho contable con doctorado fiscal, están calculando que el 90% de las empresas van a declarar en ceros porque no hubo ventas el mes pasado. Y en la declaración de junio también va a haber declaraciones en ceros porque en este mes de mayo no hay ventas. Entonces, el desplome de la economía parece que puede ser mayor de lo que se está calculando. ¿Qué es lo que van a proponer también en ese escenario que ya estamos viendo en general? Porque no va a haber ICR, no va a haber IEPS, no va a haber IVA. Muchas gracias. Yo quisiera puntualizar algunas cosas. Desde luego que lo que hoy ocupa es, como ya dijo mi compañero el senador de Movimiento Ciudadano, primero salvar vidas. Y eso es lo que debe ser la prioridad. Pero una vez que nos empezamos a meter cada día más en la profundidad de esta emergencia sanitaria, empezamos a tener una emergencia económica que cada día crece y crece más. Y que, por cierto, este gobierno lamentablemente pone el ejemplo como uno de los gobiernos en el mundo que menos invierte en proporción de su PIB para poder sostener los empleos en este país. Países como Alemania tienen 30% de su PIB, Italia y Estados Unidos tienen el 12%, Chile tiene el 5%, México tiene el 0.3%. Ahí claramente nos damos cuenta de cuál es la importancia que se le da a la conservación de los empleos, porque evidentemente se requiere de atender las recomendaciones de la autoridad sanitaria, pero ¿cómo se puede atender esto si no se le da la oportunidad a la gente de atender esa recomendación, sosteniendo un ingreso y al mismo tiempo garantizando que cuando acabe esta emergencia tenga un empleo, tenga ese empleo que dejó de manera temporal? De forma que lo que hoy tenemos en este gobierno es una desatención por ello, es el continuar con proyectos que no tienen viabilidad, que se podrían sumar para elevar esta participación respecto del PIB para ayudar a la reactivación, bueno, no a la reactivación, a la contención de la caída económica. Ayer el presidente decía y celebraba increíblemente que solo habíamos caído alrededor de un 2%, como si eso fuera una buena noticia, y los pronósticos es que pueda ir hasta 7%, y no lo deseamos, pero eso es lo que se dice por las calificadoras, por los expertos a nivel mundial. Y si a eso le sumamos
lo que está pasando en actividades tan importantes como la de la materia energética en nuestro país, en donde ayer nos enteramos, el reporte del primer trimestre de Pemex significa una pérdida para este país de 562,000 millones de pesos, mucho más de lo que se hizo en un año entero, en la pérdida de un año entero. Si esto lo llevamos a la conclusión de este año 2020, pudiéramos estar hablando de una cifra de alrededor de 2 billones de pesos o poco más. Eso es un tercio del presupuesto de todo el país. Y el presidente sigue con la idea de seguir generando producción, cuando está probado que mientras más producción genera en este momento con el precio del barril como está, más pérdida se obtiene en la empresa. Hay cosas que hay que cambiar de fondo. No puede llevarse las riendas de este país cargadas de ideología. Y entonces me remito a la propuesta que estaba pretendiendo ser discutida en un periodo extraordinario de esta ley de presupuesto, que lo que contiene es prácticamente pura ideología, concentrar en un solo poder funciones que son de otro poder, del poder legislativo, particularmente de la Cámara de Diputados. Y eso es lo que tenía en esta propuesta, tratar de darse más poder, tratar de fortalecer en una persona algo que de suyo está ya pues separado en la propia Constitución, violentando el 14 y el 16, porque elimina la certeza, la legalidad en esta propuesta. Entonces, cuando hablamos de todo esto y vemos la emergencia sanitaria, cómo se está comportando, y lo llevamos al terreno económico, hay realmente signos de preocupación muy grandes porque este gobierno no está a la altura, no está respondiendo como debiera responder en la materia económica. Y sí, en cambio, mantiene proyectos. Ahí está en el texto original de la iniciativa. Se hablaba de cancelar el Fondo Metropolitano, pero no se hablaba de cancelar los presupuestos que solo para este año, en estos 4 proyectos prioritarios del Tren Maya, del Aeropuerto Santa Lucía, del Transísmico y de la refinería de Dos Bocas, significan alrededor de 43,000 millones de pesos, solo en esos 4 proyectos, muchas veces más que lo que significa, por ejemplo, esta propuesta que hacían del Fondo Metropolitano. Entonces, ante lo que estamos es ante el no querer reconocer que entra México a una crisis económica provocada en una buena medida, sí, por la crisis sanitaria, pero también que se deriva por una concepción equivocada de cómo ocurren las cosas en el mundo, en la economía de los países. Y esto, por supuesto, que hay que hacérselo ver. Y yo celebro que este bloque, este conjunto de personas, hoy 13 legisladores de distintas representaciones partidistas, podamos estar coincidiendo en defender los intereses de México tal como lo exigieron en las redes sociales los ciudadanos y tal como es, además de eso, nuestra obligación. En ello estaremos sumados y participando aquí de manera presencial todas las sesiones a las que sea convocada esta comisión permanente. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Yo creo que hay que distinguir 2 cosas a partir de la pregunta. La crisis económica ya venía, ya estábamos en una caída del ingreso, del empleo, de las finanzas, tanto de la petrolera como de otras, como de la CFE, y que eso se viene a agravar con lo segundo, que es una crisis en materia sanitaria. Nuestro país ha vivido muchísimas eventualidades económicas y nunca habíamos tenido la tentación de concentrar facultades en el Ejecutivo para resolverla. Yo creo que es lo primero que hay que apuntar. Lo segundo es que hoy tenemos una crisis sanitaria que el gobierno pretende enfrentar solo. No busca el consenso, no busca los acuerdos
con la oposición. Prueba de ello es este intento legislativo de albazo que hubo. Prueba de ello es el reglamento que hoy en la mañana se presentó y que trata de resolver en la práctica cosas que pudieran tener una mayor profundidad. El bloque de contención tiene el propósito de evitar que en medio de la emergencia de salud se trate de quitar facultades a otros poderes, se trate de concentrar facultades y se le vuelva a golpear a las entidades federativas. Porque en la intentona esta legislativa venía ya claramente el concentrar los fondos metropolitanos, que en su momento fueron un gran instrumento para el desarrollo regional y para distribuir en el país recursos a comunidades, a centros de población que lo requerían. ¿Cómo enfrentar la crisis? Pues cada uno de los partidos tiene su perspectiva a partir de nuestros principios, de nuestros documentos básicos, pero el bloque de contención trata de evitar estos albazos y se va a mantener firme siempre para que los derechos de las y los mexicanos no se vean vulnerados. Terminaría diciendo, el país ya venía mal, y eso los números lo dicen, los mismos números de ayer lo dicen, los números de ayer del decrecimiento todavía no son impactados por lo que usted decía, serán en el futuro. Yo creo que el gobierno federal tiene que aprovechar la disposición que tienen todos los partidos políticos para salvar a México y entonces abrir un buen diálogo para salir adelante, porque México ahora nos requiere a todos. Gracias. Tenemos dos preguntas más. La penúltima pregunta es de Israel Aldave, de Grupo Fórmula. Senadores, diputados, buenas tardes. Preguntarles, en esta ocasión les funcionó, podríamos decir, si me lo permiten, la estrategia para detener estos cambios que propone el presidente López Obrador. Sin embargo, si lo presenta en septiembre, una vez que inicie el periodo ordinario de sesiones, pues la historia sería diferente, ¿no? ¿Qué hacer en septiembre si es que insiste el jefe del Ejecutivo? Y número dos, ¿no les parece una coincidencia que a Morena y a sus aliados políticos no le daban los votos para poder convocar al extraordinario? Y hoy resulta que están muy preocupados por la pandemia del coronavirus. ¿No les parece extraño? Gracias. Mira, yo creo que lo que vemos es que hubo una preocupación genuina de la sociedad ante esta iniciativa y que fue la sociedad la que pues alzó la voz para impedir que se pudiera concretar este albazo, que este bloque de contención retomamos esa preocupación de los y las mexicanas y por eso con toda firmeza dijimos que no pasaría. Y que no pasaría en un periodo extraordinario porque no votaríamos a favor. Y sabemos que tienen una mayoría que en un periodo ordinario les permitiría insistir sobre esto. Pero yo, en este espíritu que tiene el bloque de buscar siempre el diálogo y construir y sumar, insistiría en que le tomamos la palabra al coordinador Mario Delgado, que retiren esa propuesta del Ejecutivo, que como aquí ya se ha explicado es anticonstitucional, invade facultades exclusivas de la Cámara de Diputados y del Poder Legislativo, y para decirlo claramente, trastoca todos los fundamentos del Estado constitucional. Le tomamos la palabra y vamos a trabajar juntos en verdaderamente atender la emergencia sanitaria y económica. Ojalá no tengamos que llegar a un escenario donde insistan en el periodo ordinario y con su mayoría aplanen estas voces de la ciudadanía que con toda claridad y con toda legitimidad han planteado que esto no se debe respaldar. Si así lo hicieren, y esperemos otra vez, les tomamos la palabra y vamos a trabajar juntos, pero si así lo hicieren, estamos dispuestos a llegar a la impugnación constitucional como ya hemos hecho en otras ocasiones. Entonces, pues yo creo que la ruta está clara y nosotros hemos dicho así no, pero sí les hemos dicho cómo sí nos sentamos a trabajar en favor de los mexicanos y esperemos que ellos atiendan este llamado, no de nosotros como legisladores de oposición, sino de la ciudadanía que con toda claridad dijo yo no
No estoy de acuerdo en que se concentren facultades en el Ejecutivo que le corresponden al Legislativo y más bien nos están pidiendo que nos pongamos a trabajar para ayudar a todos los mexicanos a superar esta crisis. La última pregunta es de Lucía Calderón. Lo de las coincidencias, perdón. Del coronavirus. Bueno, pues yo creo que pues es claro que ante la firmeza de este bloque de contención, ante la claridad con la que dijimos que íbamos a defender, como la sociedad nos lo está exigiendo, esta negativa de ir a un extraordinario, pues hicieron este planteamiento y nosotros decimos otra vez, la emergencia ya estaba, la fase 3 ya estaba, este es un órgano del Estado, la Comisión Permanente es un órgano del Estado que tiene la responsabilidad y la obligación de sesionar para atender sus asuntos y nosotros como legisladores voluntariamente en nuestros grupos parlamentarios aceptamos participar en la Comisión Permanente para descargar esta responsabilidad con todo profesionalismo y con toda acuciosidad. Qué bueno que se dan cuenta que no tienen los números y se los volvemos a decir. Este es un bloque que está firme, que está cohesionado para defender a México, para defender a la Constitución y para defender a los mexicanos en este momento tan delicado de crisis de salud y de crisis económica. La última pregunta es de Andrea Calderón. Un segundo nada más. De Lucía Calderón. Un segundo nada más. Discúlpeme, pasa. Mire, la respuesta es tan fácil que al otro López Algatel no tenía ni por qué haberlo consultado. La presidenta y el líder de la mayoría en la Cámara de Diputados hubiera consultado el decreto publicado por el Consejo de Seguridad General que impedía reuniones de 500 hasta el 30 de mayo. Es un descaro lo que estaban haciendo. Lucía Calderón, de la agencia Notimex. Buenas tardes, señoras y señores legisladores. Ya pararon esta iniciativa que tiene sus bemoles, pero ahora la preocupación es, mientras en otros países están soltando recursos rápidamente para atender la emergencia, en este país vemos con tristeza que no se ponen de acuerdo para atender lo que la población está requiriendo en estos momentos. ¿Cuál es su planteamiento como bloque para poder agilizar, sobre todo, la entrega de los recursos y la distribución de los recursos de manera que llegue a la gente que lo está necesitando? ¿Qué es lo que van a hacer ustedes en ese sentido? Sí, mira, vamos a poner, es que lo que hemos tenido es una serie de eventos desafortunados de parte del grupo que gobierna este país y voy a poner unas cosas muy importantes. Mira, en lo que está pidiendo el presidente, que es que se protejan sus proyectos prioritarios, pues eso ya está etiquetado, no tiene por qué protegerse, no tiene por qué preocuparse por eso, ese dinero tiene que concluir. Y en la serie de los aportes, efectivamente, que tenemos que trabajar, es cómo le hacemos para entrarle a una emergencia económica que no ha sido declarada. Lo que tenemos declarado solamente hasta este momento es una emergencia sanitaria, que es de la que estamos hablando de este decreto del 30 de marzo. Y en ese sentido, lo que nosotros esperaríamos como legisladores, alguien decía con la primera pregunta, ¿en qué nos afecta? Bueno, pues en ser omisos en que el principal insumo de trabajo que tenemos, que es la Constitución, se le pase por encima. Imagínate pasar a la historia bajo esos argumentos, bajo esas leguleyadas y nosotros no hacer nada. Me parece que esa es la parte principal. No confundir con que no queremos construir. No, nuestros votos aquí están para construir lo que sea necesario para la nación. Ya lo decían al principio, nuestro interés principal radica en la salud de los mexicanos, que es la principal emergencia que tenemos. Sin embargo, no se ha entendido. Desde el inicio del presupuesto se los dijimos que este presupuesto que ellos habían asignado, que ellos votaron, estaba sobreestimado, que les iba a faltar dinero para todas sus reformas legislativas. Todas las reformas que hicieron estaban orientadas al gasto. E hicieron un presupuesto y aprobaron un presupuesto limitado, austero, recortado. Se los dijimos. Cuando crearon el INSABE les dijimos, aguas con el dinero para la contingencia. No nos hicieron caso. Ahora tenemos una realidad que nos alcanzó cuando ya se los habíamos dicho y hemos estado enmendando la nota. En este sentido, lo que nosotros queremos decirles es que no nos oponemos a la reconstrucción, a entrarle a trabajar por el buen comienzo de una buena economía. Pero, a ver, nomás voy a dar un ejemplo ya para terminar. En recesiones económicas, en cualquier clase de economía, nos enseñan que para trabajar
La primera estrategia que tenemos que hacer para el empleo es proteger los ya existentes. Nos están diciendo que van a crear 2 millones de empleos con 2 bocas. No, señor, lo que hay que hacer es proteger los que ya existen. ¿O qué? ¿Vamos a mandar a los estilistas, a los de las tienditas, a trabajar a 2 bocas? ¿Ahí vamos a sustituir sus empleos? Me parece que están equivocando y errando con la estrategia económica. Y lo que queremos decirles es, discutamos, construyamos, que el Ejecutivo nos mande un proyecto. La recesión económica no sale de la noche a la mañana solamente con una enmienda. Hay que hacer un proyecto de mediano y largo plazo. La recesión económica se atiende de esa manera. No están tocando ni siquiera variables macroeconómicas. Están solamente protegiendo sus insignias, sus proyectos claves, y no están haciendo una propuesta para el pueblo de México. Y en eso vamos a estar siempre incidiendo y poniendo los puntos y las comas que sean necesarios. ¿Es cuánto? Gracias. A ver. Sobre la pregunta. El problema es que el planteamiento del gobierno está mal. ¿Por qué está mal? Porque el problema que hoy tenemos como país y que tiene el gobierno no es un problema de gasto. No, ese no es el problema. El problema es de ingreso. Entonces, están visualizando parcialmente el problema enfocándose en el gasto, mientras que lo que se tiene que hacer es tener una visión integral para analizar el paquete económico en su conjunto. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir lo que nunca han podido entender en el gobierno, que cada vez que tú presentas una iniciativa, un programa, un proyecto, tiene que tener un soporte en el ingreso, en el financiamiento. Es decir, si voy a gastar aquí, tengo que saber de dónde voy a sacar esos recursos. Entonces, el gobierno hoy tiene un problema de 300,000 millones y no saben cómo resolverlo. ¿Cómo se resuelve ese problema? Con esta iniciativa no, se resuelve revisando toda una política de ingreso, toda una orientación del gasto y ajuste racional, y visualizando como instrumento adicional la política de deuda en su conjunto, porque hoy son 300 y serán 700 al fin del año, 700,000 millones, el hueco que el gobierno tendrá que ver cómo lo resuelve. ¿Y por qué van a ser 700? Pues muy fácil, porque si la economía se detiene, si el Producto Interno Bruto decrece, si la actividad económica está parada, se cae la recaudación. Se cae la recaudación, no hay dinero. Entonces eso es de kinder, eso es de párvulo. El problema es más complejo. La alternativa es que el gobierno retire esa iniciativa de marras y plantee responsablemente una visión de conjunto y le diga al Congreso: cumple con tu responsabilidad sin invadir tus funciones, ayúdame a reflexionar, ayúdame a resolver un problema que es de México. Mientras esa voluntad no exista, vamos a tener visiones unilaterales, sesgadas, cargadas de ideología, y eso está mal. Por eso, este bloque de contención parte de un principio fundamental: respeto a la dignidad parlamentaria. Porque, como él lo dice, no somos floreros ni estamos de adorno. Estamos para respetar la Constitución y para que se respete la dignidad del Parlamento. De eso se trata. Si tienen voluntad de diálogo, retiren eso,
y vamos a discutir algo de fondo. Que retiren esa iniciativa. Ya se dieron cuenta que está mal. Pues ya llévensela. Ya dijeron que quieren diálogo. Vamos a construir el consenso a partir de visiones diversas, con actitud de veras resolver el problema de fondo. Ese no es el tema si vamos a poder darle ese margen. Y les voy a poner un ejemplo. Del 10% hasta que los ingresos se caigan en el 10%, de un presupuesto que hoy el 10% deben de ser por ahí de 700,000 millones. Hasta entonces, en esa iniciativa de Marras, el Ejecutivo va a poder decirle al Congreso: revísame esto porque fíjate que no tengo para cubrir estos gastos. ¿Y saben qué es eso? Todas las dependencias, todos sus recursos, son 700,000 millones. Son 700,000 millones. Es decir, va a poder manejar, reasignar, mover el 85 al 90%, siendo verdaderamente conservadores de todo el presupuesto. ¿Saben cuándo le van a preguntar al Congreso? Nunca, porque van a tener todo el margen. De eso se trata esta iniciativa, de darle todo el margen. Entonces, el problema no es de gasto. El problema está en que los ingresos ya se cayeron. Tenemos que levantarlos. Simplemente complementando lo que ya se contestó aquí. Muchas gracias. A ver, yo rápidamente haré una recapitulación de lo que ya se ha venido comentando aquí y empezaré diciendo de que todos fuimos testigos cuando el presidente hace el anuncio de una serie de medidas para enfrentar la crisis económica. Después de esto, esas medidas que anuncia las decreta, un decreto totalmente anticonstitucional, violatorio de derechos a las y los trabajadores, que quiere paralizar la administración pública, un decreto en donde dice hay que retirar el trabajo de algunas secretarías y ahora en ese mismo decreto menciona y de manera inmediata, y enviaré, una iniciativa para que de manera inmediata me la aprueben. Después de esto se manda esta iniciativa, como ya se ha mencionado aquí, inconstitucional, que invade los poderes y ante el clamor de la sociedad, ante algunos razonamientos críticos y fundados, después presentan un proyecto de dictamen en el que solamente se mejora la técnica legislativa, pero en esencia sigue siendo lo mismo, el darle manga ancha al presidente en total discrecionalidad, con total opacidad. Después de esto se anuncia este bloque sólido que el día de hoy ha parado esa iniciativa. En respuesta, se nos convoca entonces, reconociendo inclusive lo que en el Parlamento abierto se había comentado, que vamos entonces a mejorarla. Lo que es cierto es de que por querer enmendar la plana del presidente, quieren echarse una maroma y otra. Coincidimos con lo que se ha mencionado aquí. Presenten otra iniciativa, discutámoslo en conjunto, démonos el tiempo necesario. El día de hoy, la ley ya prevé los supuestos en los que el presidente debería de estar mandando cuáles son las reasignaciones que pudiera hacer. Y también, si es verdad, que no solamente vayamos a convocar a un extraordinario para discutir una iniciativa en este tema, sino que vayamos a discutir cómo impulsar y cómo cristalizar un acuerdo nacional para que de manera conjunta, con todos los representantes de los distintos sectores, vayamos a enfrentar esta crisis de salud y esta crisis económica. Primero vayamos a salvar vidas y luego estar atendiendo de manera particular lo que el presidente opina. Gracias. Sería todo. Muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias y buenas tardes.